Chicos, en esta oportunidad vamos a dar la clase de plan de tabulación y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, los conceptos, las generalidades, los pasos para su elaboración. Soy la licenciada magíster Lucía Inés Sánchez. Bueno, acá tenemos un cuadro sinóptico que va a resumir un poquito lo que vamos a tratar en esta primera parte de la clase sobre el análisis de datos cuantitativos que se puede hacer mediante la estadística descriptiva y la inferencial. Dentro de la estadística descriptiva tenemos lo que respecta a la distribución de frecuencias, las medidas de tendencia central y las de variabilidad. Y con la estadística inferencial tenemos los análisis paramétricos y no paramétricos y también los multivariados. El método de análisis descriptivo es el punto de partida de cualquier reflexión analítica y pretende responder a la pregunta ¿qué ha pasado? Para ello, ordena, manipula e interpreta los datos brutos procedentes de diferentes fuentes. Los tipos de análisis de datos pueden ser cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos se centran en las opiniones, las actitudes y las creencias y se obtienen mediante preguntas como ¿por qué? Y ¿cómo? Lo cuantitativo se centra en datos brutos y duros y la información que pueda contabilizarse. Y se obtiene mediante preguntas similares a cuántos, quién, con qué frecuencia y dónde. Dentro de las herramientas de análisis de datos tenemos la tabulación de los datos, el proceso de tabulación de datos y el análisis cuantitativo de estos datos. La tabulación de datos es en estadística el conjunto de operaciones que permiten presentarlos agrupados y a su vez en forma de gráficos y tablas. El proceso de tabulación de datos dependerá del tipo de variable que vamos a utilizar, si son variables cualitativas, cuantitativas, discretas o continuas. Para las variables cualitativas, estas se expresan en categorías y la tabulación de los datos será muy sencilla. La tabla tendría por un lado el dato numérico y por otro lado podemos incluir las frecuencias absolutas, o sea, el recuento de cada valor, y las frecuencias relativas, que son los porcentajes, y se añaden las columnas de valores absolutos y relativos. Para las variables cuantitativas discretas, estamos ante variables que vamos a poder sumar, entonces podemos calcular promedios, desviaciones típicas y otros estadísticos de posición, dispersión o de forma. Y luego las variables cuantitativas continuas son variables que pueden asumir infinitos valores. La tabulación se realiza agrupando por intervalos. Bueno, la primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones obtenidas para cada variable, y esto se logra realizando una distribución de frecuencias, que es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías y generalmente se presentan en una tabla. Y aquí tenemos un ejemplo de una tabla que la variable es el origen étnico. Las categorías podemos apreciar que son hispano, latino, otros. Tiene un total y tiene los valores de cada categoría y las frecuencias. Acá podemos apreciar las condiciones que deben tener las tablas de distribución de frecuencias. Tiene que tener un número de tabla, contener un título que va a tener un tema, un lugar y una fecha, un cuerpo de la tabla con las frecuencias absolutas y relativas, la fuente de donde se tomaron estos datos, debe indicar los totales de cada una de las columnas numéricas, deben estar indicados también claramente las unidades de medida, los datos en una misma columna deben tener igual número de decimales y si trabajamos con intervalos debe quedar de manera armoniosa, que los valores de las frecuencias absolutas asciendan o desciendan de una manera pausada. Acá tenemos un ejemplo de una representación tabular de los datos. Tenemos una tabla. Si tenemos una muestra, por ejemplo, de 500 alumnos en los que se desea estudiar el grupo sanguíneo, que es un dato cualitativo, el número de hermanos que presentan los alumnos, excluido el mismo, un dato cuantitativo discreto, y el peso, que es un dato cuantitativo continuo.
Es evidente, son 500 alumnos, recalco. Es evidente que la lectura de esta tabla presenta un problema porque es muy extensa y no da una información global o inmediata acerca de la distribución de cada característica en esta población estudiada. No es posible, por ejemplo, responder de una manera rápida y precisa preguntas como cuál es el grupo sanguíneo más frecuente, cómo de frecuente es ese grupo sanguíneo, de modo que debemos resumir de un modo numérico estos datos. Siguiendo con los ejemplos, en general, los distintos modos de presentarse un dato cualitativo se llama clase o modalidad. El grupo sanguíneo puede presentarse bajo 4 formas diferentes. De los datos exhaustivos iniciales, debemos obtener el número de individuos que presentan cada una de estas modalidades, en este caso el grupo sanguíneo. A este número se lo conoce como frecuencia absoluta de clase o modalidad. La frecuencia absoluta se nota en general con la letra F. Como hay tantas clases, también se le adjudica un subíndice en I que aluda al número de clase de que se trate. Por ejemplo, F3 estamos hablando del grupo sanguíneo AB. La tercera columna de la tabla muestra las frecuencias relativas que están señalizadas con la letra H y también con el subíndice I, definidas como el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño total de la muestra. Así, por ejemplo, H3 es la frecuencia relativa del grupo sanguíneo AB, que es 25, dividido el tamaño total de la muestra, que es 500, y nos da una frecuencia relativa de 0,05. Con las frecuencias relativas podemos hacer comparables 2 o más tablas de datos del mismo tipo, pero basados en tamaños de muestras diferentes. También es normal expresar los resultados en tanto por ciento, como vemos en la cuarta columna de la tabla, obtenidos multiplicando por 100 a las frecuencias relativas. La última fila contiene los totales de cada columna, los cuales deben ser contemplados para ir comprobando que no cometimos errores. La frecuencia absoluta debe sumar el tamaño de la muestra, que es 500. La frecuencia relativa debe sumar 1 y el porcentaje 100. Los mismos criterios usados para el caso de datos cualitativos sirven para el caso de los datos cuantitativos discretos, por ejemplo, el número de hermanos. Las clases se han de ir ordenando de manera ascendente. Igual debe hacerse con los datos cualitativos ordinales. Pero en el caso de los datos cuantitativos continuos se presenta la dificultad de la formación de clases, ya que es prácticamente imposible que dos individuos tengan el mismo peso. Entre 60 y 61 kilos hay 1000 valores posibles, tanto como gramos. Para solucionar esto, los datos deben agruparse en clases llamadas intervalos de clases. Si decidimos agrupar a los alumnos de 5 en 5 kilos, la representación de los datos sería como en la siguiente tabla que estamos observando. Están los intervalos de clase con los pesos de 45 a 49 y de 50 a 54. La frecuencia absoluta, la relativa y los porcentajes. Y la marca de clase. Los intervalos, cada clase viene definida por un par de valores llamados límites de clase. En este caso, por ejemplo, tenemos los límites de clase 45 y 49 kilos, denominados límite inferior y límite superior del intervalo de clase. La diferencia entre estos dos valores se llama longitud de clase. Los intervalos constituidos deben ser mutuamente excluyentes. Significa que un peso no puede estar en dos categorías o clases. Para determinar el número de intervalos debemos identificar el dato correspondiente al valor máximo y luego al valor mínimo y determinar la diferencia entre estos dos valores, donde obtenemos el rango, y dividir esta diferencia por el número de intervalos que deseamos obtener, identificando así la amplitud de este intervalo. Ahora vamos a hablar sobre la presentación gráfica de los datos.
Las representaciones gráficas constituyen uno de los principales y el más sencillo método de exponer la información por su capacidad de impactar al lector con muy poco esfuerzo por su parte. Ellas dan información rápida, global, haciéndolas útiles incluso al investigador, pues le permite tener una idea general de los resultados. Las distribuciones de frecuencia, especialmente si trabajamos con porcentajes, pueden representarse en forma de histogramas, gráficos de pastel o circulares y polígonos de frecuencia. Aquí vemos los gráficos de sectores o tortas. Es un círculo dividido de manera que cada sector representa el área proporcional a cada categoría de la variable. Los datos que se representan de esta manera pueden ser con escala nominal, ordinal o numérica. Como máximo deben ser 2 a 3 categorías o variables para que no sea confuso. Acá tenemos el gráfico de barras. Se construye con barras o rectángulos en los cuales la longitud indica la magnitud o la frecuencia de cada categoría de las variables. Los datos que se representan con barras son las frecuencias de los datos con variables en escala nominal, ordinal y numérica discreta. Sobre el eje de las X abscisas, el horizontal, se representa el valor de las variables y en el eje de las Y ordenadas, vertical, corresponden las frecuencias. Hay que tener en cuenta que los valores tienen que ser similares, porque si son dispares los valores menores no se aprecian. Entre las columnas hay un intervalo debido a que se trata de diferentes variables o de diferentes categorías. Bueno, seguimos con el histograma. Es adecuado para variables cuantitativas o numéricas continuas. Sobre el eje de las X y las abscisas, el horizontal, se grafican los intervalos de clase y en el eje de las Y ordenadas, o sea el vertical, indica el número de casos. Se diferencia del gráfico de barras porque en estos lo importante es el área de las barras que lo conforman. Por eso los intervalos del eje de las X tienen que ser iguales para conservar el área correcta. Las pirámides poblacionales son histogramas. Tenemos los gráficos de líneas. Es el más adecuado para la variable tiempo porque nos da una idea de continuidad. En el eje de las Y se representa el número de casos y en el eje de las X los intervalos de tiempo. Tiempo es una variable cuantitativa continua y al igual que en el histograma conviene agrupar los casos en intervalos, por ejemplo, meses, días, semanas, etc. Tenemos los polígonos de frecuencia. Relacionan las puntuaciones con sus respectivas frecuencias. Es más propio de un nivel de medición por intervalos o razón. Los polígonos se constituyen sobre los puntos medios de los intervalos. Por ejemplo, el intervalo de 20 a 24, de 25 a 29. Los puntos medios serían 22 y 27. Y aquí, para ir finalizando, están los gráficos de dispersión. Se muestran simultáneamente dos variables cuantitativas, por ejemplo, la edad de los niños y su talla. Son gráficos de correlación. Se observa en ellos cómo se correlacionan dos variables. Hay tres situaciones que pueden ocurrir en estos gráficos. Una correlación directa. Una de las variables aumenta y la otra también. Por ejemplo, el peso de los niños y su edad. La correlación inversa. Una variable aumenta, la otra baja. Más cobertura de vacunas, menos enfermos, por ejemplo. Y incorrelación, no tienen que ver una variable con la otra. No hay un patrón ascendente o descendente. Por ejemplo, peso y edad de los adultos. Con esto damos por finalizada la primera parte de la clase de tabulación de datos. Nos vemos en la parte 2.